Dentro de todo esto, hoy es martes, martes del doctor José Antonio Lozano Díez, presidente de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana y del IPADE. Querido doctor, adelante. Querido Joaquín, muy buenas tardes a ti, a todo el auditorio, hoy en martes. Hay un error sin duda que cometen muchas personas, cometemos muchas personas, y es el ver la vida, Joaquín, como si fuera algo fijo. Vemos la vida como si fuera una fotografía. Normalmente vemos lo que está pasando el día de hoy y pensamos que eso es toda la vida. Cualquier cosa que nos ocurre, cosas buenas, cosas malas, las vemos como si eso fueran toda nuestra existencia. Algo fijo, algo terminado, algo permanente. Y olvidamos algo que es esencial, que la vida en realidad es una película, que de esta escena, de este momento, de este mundo que estamos viviendo hoy, se va a terminar, va a pasar, va a llegar un momento en el que esto ya no esté. A veces, cuando las cosas van mal, olvidamos que todo mal es temporal. Se nos olvida aquel viejo adagio que dice que el momento más oscuro de la noche es justo antes del amanecer, precisamente cuando las cosas van a cambiar. Cuando creemos, Joaquín, que en la vida todo puede esperar, y eso pasa mucho, que no hay prisa para amar, que no hay prisa para reconciliarnos, para perdonar a los demás, para crecer, para cambiar, empezamos a vivir en cámara lenta una vida que va en tiempo real, una vida que va avanzando y que nos va dejando atrás. Decía hace tiempo el Papa Francisco, el tiempo es superior al espacio. Y qué profundo y qué razón tenía. Lo que significa que el tiempo es superior al espacio, significa que muchas veces nosotros nos quedamos en el momento actual, en el espacio actual, nos aferramos a lo que tenemos en la vida y olvidamos que el tiempo está pasando, olvidamos que las circunstancias están cambiando, olvidamos que ya no somos los de ayer, que el mundo todos los días cambia. Qué importante adecuarnos a esta idea de que la vida es una película. Entender también que cometemos un error muy humano. Nos ponemos metas vacías de sentido. Cuando vemos la vida así como una fotografía, nos ponemos metas que llegamos, sí, a veces a alcanzar. Pero ¿qué pasa cuando en la vida alcanzas una meta y resulta que del otro lado de la meta no hay nada? Resulta que de repente que querías lograr ese éxito profesional, esos ingresos, tener ese coche, tener esa casa, lo alcanzas y te volteas y te encuentras con que ya no hay nada más. Este error, que es muy humano, es porque olvidamos parte de lo que es nuestra naturaleza. Olvidamos que los seres humanos, a diferencia de los animales, a diferencia de las plantas, somos seres inacabados e inacabables. ¿Qué significa eso? Eso significa que toda nuestra vida es una permanente construcción, que nunca vamos a estar totalmente terminados. Y el día que pensemos que estamos terminados, ese día habremos terminado con nuestra propia vida. La vida no se termina, la vida se va construyendo. La vida no tiene metas fijas específicas, la vida se va poco a poco construyendo. Y entender la vida como que somos inacabados e inacabables nos hace ver siempre las cosas con esperanza. No nos hace ver una meta que de repente, ya alcanzada, nos hace perder la ilusión, nos hace ver vacíos de sentido. El sentido, decía Viktor Frankl, ese famoso psiquiatra, el padre de la logoterapia, se alcanza cuando se entiende la vida como un horizonte, no como una meta, como algo permanente, como algo más trascendente, no como algo que se alcanza el día de hoy. Aquí vale recordar a Aristóteles. La felicidad es una actividad, decía, del alma, no un resultado. Es algo que hacemos todos los días.
es algo que estamos siempre en obra, siempre en proceso, siempre en camino. Por eso hoy yo creo que el consejo esencial, y es una reflexión más profunda de lo que nos pasa sin darnos cuenta y que es muy común en el mundo actual, es aprender a ver la vida como esa película que está pasando, a no querernos aferrar a lo que hoy ocurre, que para bien muchas veces nos aferramos y para mal muchas veces no nos permite superar los obstáculos, porque los obstáculos lo vemos como algo absoluto, como algo que no podemos cambiar. Olvidamos que el mal es temporal por definición. Y en esa línea, en ese ser inacabados o inacabables, es donde está el secreto de la felicidad. La felicidad en realidad y en el fondo no es una meta, es una manera de ser. Nosotros no alcanzamos la felicidad y así una vida lograda, sino porque tenemos felicidad alcanzamos una vida lograda. Y este sentido de comprender lo que significa estar siempre inacabado, significa siempre tener una posibilidad de futuro. Qué importante dar un giro a nuestra mentalidad actual. Si te crees acabado, habrás acabado realmente con tu vida. Si te sabes inacabable, te renuevas todos los días. Aquí lo hemos dicho alguna vez en el programa. ¿Qué es en realidad envejecer? Envejecer es cuando tienes en la vida más logros que metas, cuando tienes más recuerdos que ilusiones hacia adelante. Y eso sí que es terminar con una vida. Una vida hasta el último día, siempre es inacabada, siempre es inacabable. Lo decía también de manera muy clara Víctor Frankl. Decía, el sentido no es algo que alcanzas y guardas en una caja fuerte, es un horizonte. Y de una manera mucho más fuerte, Chesterton decía, el objetivo de la vida no es solo sobrevivir, sino valer la pena. ¿Qué es lo que vale la pena? Aquello que cuesta, aquello que nunca terminamos de alcanzar, el amor, las virtudes. Nosotros somos seres llenos de limitaciones. Alcanzar eso es algo que siempre perseguimos. Por eso, una de las cosas que tendríamos que comprender en muchos espacios de nuestra vida es qué implica esto de entenderse como seres inacabados e inacabables. Te pongo dos ejemplos para entenderlo mejor. En el matrimonio, quien cree que ya ganó al casarse, deja de conquistar. El amor es una tarea inacabada. Nunca terminas de conocer a tu cónyuge, porque el otro también está cambiando igual que tú. En ese sentido, el matrimonio no es una meta. Así como la felicidad, el matrimonio es un camino. Cuando ves el matrimonio así, te vuelves fuerte, tu relación es mejor, tienes una familia mucho más sólida. Cuando lo ves como algo acabado, ese matrimonio empieza a decaer, empieza a quebrarse. En el caso de la profesión, es otro ejemplo para que se vea la diferencia entre verse acabado o inacabado. Una persona que piensa que ya está acabada, ese médico, ese maestro, ese artesano, pues simplemente ya trabaja como va, en automático. Pero una persona que se siente inacabada, que se siente inacabable, es una persona que aún en la década de los ochentas, en la década, pues ya de la parte final de la vida, sigue con brillo en los ojos, se sigue preparando. A mí me ha tocado ver casos extraordinarios de médicos que aún a edades de más de 80 años se siguen preparando y siguen ilusionados con atender a sus pacientes. Esos maestros que vemos que continúan preparándose, continúan siendo cada vez mejores y es una generación y otra generación y pasan los años y continúan ahí, es porque se saben inacabados, se saben inacabables. El maestro que se deja de preparar, ese día empieza a dejar de ser un buen maestro. Ese día empieza a traicionar su propia misión, pero más allá de los alumnos, la suya propia, la de su vida, la de la vida lograda. En ese sentido, Joaquín, hoy es muy importante tomar conciencia de esto. Nosotros somos seres en el tiempo,
Somos seres además inacabados y somos además seres inacabables. Entender esto nos hace ver el horizonte con una verdadera esperanza, poner un sentido en la vida, comprender que somos mientras nos movemos, estamos siendo. Quien dice que en la vida ya ganó, que ya llegó, llega al final del camino, el camino donde lo marca. Quien sigue jugando tiene una vida plena, el que continúa tiene una vida plena, porque la vida, Joaquín, la vida no se gana, la vida se camina, y mientras haya camino, hay sentido. Hasta aquí, Joaquín, la reflexión del día de hoy. Espero que haya sido de utilidad para el auditorio. Aprovecho para enviarte un abrazo muy grande, igualmente a todo el auditorio el día de hoy. Gracias, doctor. El doctor Lozano Díez, José Antonio Lozano Díez y el frío Enrique.